Hola, nos encontramos nuevamente para revisar una pregunta de historia para esta prueba de transición 2021. Una pregunta en base, como es costumbre en historia, a fuentes, ¿verdad? En esta ocasión vamos a presentar un cuadro estadístico. Dice, deudas europeas con Estados Unidos 1919 en millones de dólares. Ya vemos ahí Inglaterra, Francia, cómo algunos países tenían una mayor cantidad de deudas, Italia hasta llegar a Rumania con 45 millones de dólares. Veamos la pregunta. Dice, una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fue la disminución del poderío británico en el mundo y el surgimiento de Estados Unidos como actor protagónico. En este contexto y a partir del análisis del cuadro presentado, ¿cuál de las siguientes afirmaciones permite comprender esta situación? Veamos las afirmaciones. Dice A. Los países europeos se endeudaron en gran medida debido a la pérdida de sus territorios coloniales. B. La deuda de Inglaterra provocó una dependencia económica respecto de Estados Unidos que se expandió a lo cultural y lo político. C. El otorgamiento de créditos por parte de Estados Unidos durante la guerra fortaleció su economía, posicionándolo como una nueva potencia. D. El desplazamiento de los refugiados de la guerra activó la industria estadounidense, provocando un rápido crecimiento económico. Y E. La política estadounidense durante la guerra estimuló su mercado interno al competir con los capitales británicos en los territorios coloniales. Veamos la alternativa correcta. Ya, si volvemos a la alternativa correcta, una pregunta de aplicación, dice, el otorgamiento de créditos por parte de Estados Unidos durante la guerra fortaleció su economía, posicionándolo como una nueva potencia. A ver, claramente, ¿no es cierto?, ¿qué dice la historia de Estados Unidos? Que antes de la Primera Guerra Mundial debía a Europa una gran cantidad de millones de dólares. Estados Unidos le pedía dinero a Europa. Pero en el transcurso de la guerra, ¿qué tenemos? Que Estados Unidos le va prestando dinero a sus aliados, ¿no es cierto?, a su bloque, en este caso Gran Bretaña y Francia. Por ejemplo, se establece que entre 1915 y 17 hay dos etapas de préstamo aquí. 1915-1917, el 90% de los créditos fueron para Francia y Gran Bretaña, ¿ya? Después, en la segunda etapa, 1917 a 1922, también los préstamos fueron a los aliados, ¿verdad? Y aquí se habla de 10 millones de dólares, de los cuales 9 millones fueron para Gran Bretaña, con un 44%, y Francia un 31%, ¿verdad? Por lo tanto, una vez que finaliza la guerra, Estados Unidos también evidentemente, comienza a recibir estos dineros y comienza a ser protagonista en la reconstrucción de Europa. De ahí los locos años 20, de ahí el desarrollo económico de Estados Unidos en la década del 20.